Pienso, pinto, amo, luego existo. We've been walking through the forest with blood on our hands. Hola, soy René Álvarez, soy ingeniero mecánico por la Facultad de Ingeniería. También soy maestro en ingeniería en el área de energía. Y aparte de eso, me dedico a la pintura de manera paralela a mis actividades de ingeniería. Estoy actualmente trabajando para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en la oficina de la capa de ozono México. Ahí hago consultoría sobre eficiencia energética para el sector refrigeración y aire acondicionado. Y bueno, también hago mis actividades de pintura que no puedo dejar. Además de ser profesor en la Facultad de Ingeniería, en la clase de ética. Mis estudios sobre ingeniería son en el área de eficiencia energética. Trabajo lo que es tanto la parte de generación de electricidad, como la parte de usos finales. Y mis estudios en la pintura pues son un poco más libres. Creo que el arte en general tiene esa característica, es muy libre, muy abierto. Y actualmente estoy haciendo algo autobiográfico, derivado de mi trabajo de psicoanálisis, entonces estoy explorando mi historia, tratando de hacer cuadros con ella. En las actividades de ingeniería, la oficina de la capa de ozono versión México somos un grupo de cerca de 10 personas. La ONUDI tiene igual más gente aquí en México y a nivel internacional pues también es un grupo muy amplio de profesionales. La necesidad que atiende la oficina de la capa de ozono es la salvaguarda de la humanidad, por lo cual me da mucho gusto estar trabajando en ese proyecto, con esas intenciones. Lo que hace la oficina de la capa de ozono es implementar políticas, planes y acciones para que los compromisos nacionales sobre la disminución del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono pues se lleven a cabo, que se reduzca el uso de refrigerantes que evidentemente dañan la capa de ozono. Y últimamente, pues ya con la implementación de la enmienda de Kigali, la intención es reducir ahora los refrigerantes que generan cambio climático, ¿no? Gases de efecto invernadero. Y entonces, pues lo que hacemos ahí es generar acciones política pública para esos fines, ¿no? Para que se usen menos refrigerantes nocivos, se usen nuevos refrigerantes alternativos, más ecológicos. Mi clase de ética profesional tiende a una necesidad también nacional, pienso yo, que es pues ayudar a que los estudiantes que egresan sean mejores ciudadanos, piensen en su sociedad, piensen en la moral que instituimos, que la moralidad que ejercemos, y que tengamos una sociedad con valores positivos, una sociedad donde los intereses del otro sean tomados en cuenta en su justa medida, pero sean tomados en cuenta, y que no nos olvidemos de esta cuestión social que tiene la ingeniería, que es ayudar a la población, ¿no? No solamente tener empleo y dedicarnos a nuestras actividades y ganar dinero y ver por nuestros intereses, sino hacer algo por el otro. Yo creo que un buen ingeniero debe tener esa cualidad de ser creativo, de proponer, de arriesgar en la toma de decisiones. Tenemos límites, ¿no? Un lienzo tiene límites, tiene un cierto espacio. La ingeniería también tiene límites, los límites económicos, los límites de la técnica, de los procedimientos, los límites del tiempo. Entonces, tenemos estas cuestiones. Sí, evidentemente que la pintura es más flexible, como lo dije, es más libre, puedo usar varias técnicas, puedo improvisar, puedo ser rígido, ¿no? En la temática. Ahí sí la ingeniería es un poco más concisa porque está de por medio la seguridad de los proyectos, de la población, tiene impactos, entonces hay que usar la técnica del método científico,
documentar la metodología y que sea replicable y que sea confiable. Quiero agradecerles aquí a los compañeros de Investiga Más por su espacio. Creo que es una labor muy importante que hay que hacer, difundir lo que hacemos, las diferentes profesiones, lo que investigamos, los esfuerzos que se hacen a nivel internacional en otros países. En la medida en que seamos un país plural y que haya diversas opiniones y diversos trabajos que se elaboran desde diferentes trincheras, creo que tendremos un mejor país. In such a foreign land where we could be free.